Hola, bienvenidos una vez más. Vamos a dar comienzo a la lectura de capítulo 9 de Evangelio según San Juan, verso 1 al 41. Prácticamente todo el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Aquí vamos a estar hablando acerca de la sanación de un ciego de nacimiento. Recordemos de dónde venimos, capítulo 8, versos prácticamente desde el 31 hasta el 59, donde hay una discusión entre Jesús y los líderes religiosos. Jesús los llama hijos del diablo, ¿verdad? Y después termina diciéndoles que él era antes que Abraham, y lo llaman samaritano, lo llaman le dicen que tiene demonio. Uh, Prácticamente al final Jesús tuvo que salir prácticamente por en medio de ellos porque lo querían a apedrear. ¿Sí? Sale Jesús del templo y el capítulo 9 empieza donde dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Aquí puede ser que este es otro día, o puede ser en otra ocasión. Cuando hay una lectura de un capítulo a otro, puede ser inmediatamente, puede ser que haya pasado tiempo. En este caso, obviamente, parece que ya pasó un tiempo. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Voy a dar una lectura a las notas que tengo aquí en el papel. Había una práctica muy religiosa y común en el uso de aquellos tiempos, y también parece que hoy en día, que si alguien estaba sufriendo era porque había pecado. ¿Se acuerdan de la costumbre o prácticamente de los amigos de Job? Sí, eso es prácticamente un buen ejemplo. De acuerdo a su pensamiento o lógica. Y si un bebé nace sin poder pecar, tendrían que haber sido sus padres los que pecaron. Jesús les dijo claramente que ninguno de ellos, ni el hombre ni sus padres, eran de culpar por la condición en la que se encontraba este hombre. Pero Dios estaba a punto de corregir esta tragedia en la cual eran víctimas. Ahora, recordemos esto. Hay cosas que Dios permite. Bajo la soberanía de Dios, Él hace y Él deshace, Él quita, pone, abre, cierra. Él, dentro de su soberanía, eso es prácticamente lo que Él permite. No necesariamente lo que estás pasando es porque el diablo, que porque el pecado. Bueno, tenemos que tener un poquito de contexto, qué es lo que hay detrás de todo eso. Aquí Jesús les está diciendo que ni es el hombre ni son sus padres, sino que es Dios el que está haciendo o va a hacer algo, ¿verdad? Por un propósito. Ahora, en esta parte del verso 3, donde dice: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vamos a leer una pequeña nota que dice: siempre es peligroso suponer que algún pecado sea la causa o la dolencia física, sea la causa de una dolencia física. En este caso, Jesús dijo que Dios tenía un designio especial con la ceguera de aquel hombre para proporcionar una plataforma que serviría para demostrar la gloria de Dios. Hay un propósito, Dios tiene un propósito, ¿verdad? Tenemos que poner en plano, tenemos que mirar qué es el propósito de Dios. Cuando las personas que están descifrando supuestamente la situación, o están discerniendo el momento, tienen que estar muy conectados con el Espíritu Santo para que eso pueda tener una explicación bíblica, ¿verdad? Como en este caso Jesús sabía que no eran ni los padres ni el muchacho ciego, sino que Dios estaba a punto de corregir esa tragedia por medio de un milagro, una señal, una de las señales que tanto estos hombres religiosos están pidiendo. Sin embargo, aún todavía siguen sin aceptarlas. Piden señales, pero no las miran, no las reconocen. Dice, y sigue diciendo en el capítulo 9, verso 4, capítulo 9 del Evangelio según San Juan, verso 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Este es Jesús hablando, ¿sí?
en el verso 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Se acuerdan que lo acabamos de leer eso en el capítulo 8? ¿Verdad? En el capítulo 8, verso 12, acabamos de ver esa porción donde nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En esa parte, aquí está Jesús repitiéndoles una vez más, ¿sí? En tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea, la vida, y la vida conlleva todas las cosas que tiene la vida, obviamente, el tacto, el gusto, la vista, ¿verdad? El olfato, el oído, todos los sentidos que tiene, que nos da un sentido de vida prácticamente, ¿ya? Valga la redundancia. Dice en la nota, Jesús abre el ministerio para todos sus discípulos al mencionar que le era necesario hacer las obras del que me envió. Guiado por el Espíritu Santo, sanó a este hombre ciego. Todo aquel que le sigue tiene que mirar y aprovechar toda oportunidad para hacer la obra del Padre, poniendo atención en las señales que se nos presentan. Vuelvo a repetir, tienes que estar bien conectado con el Espíritu Santo, pues estas pasan, y si no las hacemos o aprovechamos, perderemos la oportunidad de que se glorifique el Señor Dios, o nuestro Señor y nuestro Dios, y podamos ver su gloria en la persona de Jesús, por medio del milagro hecho, por medio de esta persona que está sufriendo, por medio de esta persona que está pasando esa dificultad. Quien vive en nosotros, dice Jesús vive en nosotros, y mejor dicho, porque nosotros vivimos en él. Pero la comunidad religiosa no creyó que fuera Jesús y preguntaron al hombre que había sido ciego que quién lo había sanado. Luego lo trajeron a los fariseos. Ahora, Jesús hace el milagro de la siguiente manera. Vemos en el verso 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva. Ahora, vamos a hacer una pausa aquí. No vamos a ir escupiendo y haciendo lodo y untando, no sé, en el brazo, en la pierna o en la espalda, no sé, donde haya un dolor. Esta es una sanación específica. Es una sanación específica porque aquí dice el Señor que se va a manifestar las obras de Dios en este hombre. Las obras de Dios. Hay cosas que están pasando en la vida de la persona, del todo ser humano, ¿sí? Que Dios está permitiendo específicamente para que podamos entender que la gloria de Dios se manifiesta entre los hombres por medio de, en este caso, por medio de Jesucristo, pero de la misma manera, la misma autoridad Jesucristo dejó a sus discípulos, o a todo aquel que es discípulo de Jesús, todo aquel que es oveja de su prado. Lo vamos a mirar más adelante también. Dice que hizo lodo con saliva, verso 6 del capítulo 9 según San Juan, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y esta parte es interesante, cómo fue que es enviado este hombre para ser sanado. Y Jesús también nos envía a nosotros, todos aquellos que creemos en su nombre, ¿sí? A hacer una obra, ir y hacer discípulos, ¿verdad? Evangelizándolos, ¿verdad? Y bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según Mateo, el Evangelio de Mateo. Fue entonces y se lavó este hombre y regresó viendo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí yo puse una porción bíblica que está en el libro de Isaías. ¿Por qué en el libro de Isaías? El estanque de Siloé, que traducido quiere decir enviado, según lo que estamos leyendo en el capítulo 9, verso 7, este hombre obedeció el mandato de Jesús. Todavía no miraba cuando Jesús lo mandó, cuando le mandó ir al estanque de Siloé a lavarse. Cuando regresa es cuando él mira, pero cuando él todavía no mira, escucha y obedece. Ahora, en capítulo 8 de Isaías, ¿verdad? Este es una porción del Antiguo Testamento. El verso que vamos a estar leyendo es el verso 6, pero como contexto voy a leer desde el principio. Este es el verso
1 del capítulo 8 del libro de Isaías. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Meher Salah Hasbaz. Y junté conmigo testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Meher Salal Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Esta es Asiria, que ya había conquistado Israel. El profeta Isaías recibe mensaje de Dios que se llegara a esta mujer, ¿verdad? A la profetisa, que son prácticamente mujeres que vivían en el templo, y tuvieran un hijo. Al hacer eso, está obedeciendo el profeta a la voz de Dios. No quiere decir que hoy en día se está practicando eso. No se practica ya eso. Pero en este caso hay ciertas circunstancias que está permitiendo Dios que esto suceda. Había una necesidad y el pueblo necesitaba que mirara esto, ¿verdad? Es importante, déjeme recordar aquí, mirar bien aquí. ¿Cómo es que esto sucede? En el verso 5, otra vez volvió Jehová a hablarle diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente. Aquí viene el estanque de Siloé, porque esta es un riachuelo, una stream, un nacimiento de agua, ¿verdad? Que corría por atrás del templo. ¿Sí? Al rey de Asiria con todo su poder. Verso 6. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subiría sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará delante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de su tierra, oh Emanuel. Podemos seguir leyendo, pero este es prácticamente Jehová vuestro temor. Este es prácticamente el título de ese párrafo, ¿verdad? En esta parte, al haber desechado ese río, ¿verdad? El pueblo mismo, y ahora este río se está utilizando para completar, para hacer completo este milagro. No es el lodo, no es el agua, no es el estanque, es el poder mismo de Jesucristo. Pero hay un significado atrás de esos lugares, de esas palabras que Jesús está diciendo. Este río, este Siloé, esta agua de Siloé que habían desechado este pueblo, dice verso 6, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente. O sea, había habido paz en el pueblo de Israel, por cuanto habían desechado las aguas del Siloé. Ahora en esta parte va a mandar aguas impetuosas y muchas, tanto que llegará hasta el cuello, ¿verdad? O sea, prácticamente iba a haber una inundación. Y esta parte también es importante, porque cuando Jesús manda al ciego a que se lave en ese estanque, es porque es paz, el famoso shalom, paz, que es las aguas mansas, las aguas que Jesús mismo ha dado a conocer. Dice, yo soy, ¿verdad? El gran yo soy. Y él manda, el yo soy manda a este hombre ciego a lavarse en el estanque de Siloé. Voy a concluir con esto. Cuando Jesús usa un método extraño, para dar sanidad a este hombre, pero el milagro no solo fue el poder de Jesús en sí. Pongámonos a pensar un poco. La saliva de Jesús, el DNA de Jesucristo, y la tierra que
con la que hizo el lodo, ¿sí? El mismo material que usó Dios para formar al primer hombre, al primer Adán. Podemos decir que el milagro es una reparación con material primario, o sea, materia prima de la que utilizó Dios. El DNA, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, de una cosa que no era, ahora es. Bueno, ese mismo creador, ese mismo creador que se deleita, que al vernos a nosotros somos su deleite, este mismo creador va a dar la vista. Y sabemos por muchos información que hoy en día hay que el ojo es prácticamente un milagro. ¿Cuántos músculos hay en un ojo? ¿Cuántas formas de poder descifrar o más bien describir lo que el ojo puede hacer? El ojo toma las imágenes, las manda al cerebro y las transforma en información. Todas esas cosas que el ojo puede hacer. Es una maravilla. El ojo es uno de los milagros que el cuerpo humano tiene. Bueno, este mismo ojo que no miraba, ahora ve. Y es por medio del poder de Jesucristo que sale de él mismo, ¿verdad? Pero utilizando la saliva y la tierra o el polvo, ¿sí? Y eso es una cosa que tendríamos que ponernos a pensar. ¿Por qué? Porque hay mucha similitud, ¿verdad? Hay mucha similitud con la creación. Podemos decir que el milagro es una reparación con materia primaria de la misma creación, aunque podemos decir que no es el lodo, sino el poder que sale de Jesucristo. ¿Correcto? Entonces aquí vemos varios elementos. Vemos un mandato, vemos una obediencia, vemos un castigo que en el pasado había sucedido, vemos una promesa también, ¿verdad? Que había, no promesa, perdón, vemos una situación en la que estaba viviendo Israel y vuelve a sonar las mismas palabras, vuelve a sonar los mismos lugares. El estanque de Siloé, el río de Siloé, o la palabra Siloé, que quiere decir enviado. Para esto, obviamente, Jesús, ¿verdad? Hace todo lo que tiene que hacer, que podemos decir que fue algo sencillo para él, sin embargo, implica muchas cosas. Vemos en el verso 8 y seguimos leyendo capítulo 9 de Evangelio según San Juan, verso 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que estaba sentado, el que se sentaba y mendigaba? 9. Uno decían, él es. Otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos los ojos? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Fíjate, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y este hombre dice, no lo sé. Muchas de las veces, esto es lo que pasa con nosotros. Recibimos el milagro de Dios, obedecemos a Dios, vemos el milagro ya hecho, y cuando nos preguntan acerca de el Dios que nos sanó, el Dios que nos libró, el Dios que nos suplió, decimos, pues no sé, no lo conozco. O sea, ¿dónde está? No sé. Pero todavía no terminamos. Aquí es la primera vez que el hombre da su testimonio, ¿verdad? Porque obviamente este hombre está lleno de gozo, este hombre está prácticamente que no se le acaba. Incluso hay un pequeño toma y daca, discusión entre sí, que no, que no es, pero él dice, yo soy, o soy yo. De esto pasamos ahora a una segunda, tercera, cuarta vez que este hombre va a dar el mismo testimonio, pero ahora va a hacerlo con los fariseos. Ya lo hizo con los vecinos, con los amigos, con las personas que los conocían, que sabían que había sido ciego o que estaban dudando, ¿será o no será? Pero ¿cómo puede ser que alguien estaba ciego y ahora ya no lo esté? No podían entender la magnitud de ese milagro. Bueno, en el verso 13 del capítulo 9 del Evangelio de San Juan, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Al que había sido ciego. ¿Cuántos de nosotros habíamos sido ciegos? Ahora podemos ver y ahora tenemos esa responsabilidad de dar testimonio. Bueno, eso es otra aplicación que podemos tomar. Verso 14. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos.
Cuando nosotros vemos todas estas situaciones, cuando hablamos de día de reposo, porque ese día de reposo no podemos hacer esto, ese día de reposo no podemos hacer lo otro, todos esos mandatos religiosos, todas esas reglas religiosas, como también lo vimos en el capítulo 5, ¿verdad? En el capítulo 5, verso 9 dice, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando el hombre que estaba paralítico, también en el estanque, ¿sí? Sí, que llegaba un ángel y movía el agua y el primero que llegaba se sanaba y este hombre no podía llegar porque antes de llegar alguien más le ganaba el lugar? Bueno, esta, y digamos que hay una similitud, hay agua de por medio, hay agua de por medio, ¿ok? So, vemos a este hombre que está delante de los fariseos, ¿sí? Es día de reposo. Y en el verso 15 dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, fíjate cómo hacemos, no, el mensaje no cambia. Quizá la forma en que nosotros decimos el testimonio puede cambiar, pero el mensaje principal no cambia, ¿sí? Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Como que aquí como que está evitando o está omitiendo, me mandó ir, como le dijo al principio, ¿verdad? Y me dijo, ve, en el verso 11, al Siloé, y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Aquí lo cambia en el verso 15, cuando le preguntaron una vez más, él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Como que tuvo un poquito más de detalle con los vecinos, con los amigos, que con los religiosos. Ahora, acuérdense otra cosa. Aquí los religiosos ya habían puesto un anuncio de que al que siguieran a Jesús, al que creyeran en que era el Mesías, los iban a expulsar, los iban a excomulgar prácticamente, ¿verdad? No se sabe esa palabra, pero que los iban a expulsar de las sinagogas, de los lugares de reunión. En el 16 dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Esta disensión, esta discusión, este no de acuerdo entre ellos mismos era muy común cuando Jesús hacía cierta actividad. Un milagro decía algo que estaba conforme a la voluntad de Dios, pero completamente en contra de lo que estos religiosos decían. Y había quien entendía, había quien quería entender y había quien no aceptaba en lo absoluto. O sea, muchas de las veces podemos entender algo, pero no lo vamos a aceptar. O podemos aceptarlo aunque no lo entendamos. O simplemente no lo vamos a aceptar en lo absoluto. ¿Sí? Pero es pocos aquellos que aceptan, entienden y promueven, ¿verdad? Entonces, aquí este hombre está aceptando, pero los fariseos no lo están aceptando. En el 17 dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Una pregunta válida, una pregunta muy válida, después de haberle dicho que quién, o sea, que qué es lo que había pasado, ¿verdad? ¿Cómo fue? Sí, le habían preguntado, ¿cómo puede un... Oh, no, perdón. Entonces algunos de los fariseos decían, sí, quizá, me perdí en el versículo. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Vuelvo a repetir, una pregunta válida. Pero este hombre tiene una respuesta concreta. Dice, él dijo, o sea, el que había sido ciego dijo, que es profeta. ¿Se acuerdan que anteriormente, sí, habíamos hablado del profeta que estaban esperando? Mucha gente había escuchado esa profecía y esta profecía estaban entre que sí, entre que no. Bueno, este hombre sabía que tenía que venir un profeta. Verso 18 del capítulo 9 de San Juan, o sea, Evangelio según San Juan. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. O sea, no tan solo no creían, no aceptaban, simplemente estaban buscando el frijol en el arroz. ¿Ya? No creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. O sea, tuvieron que ir a la raíz de esto. Vamos a ver, vamos a quitarnos de dudas. ¿Quién es el padre de este que dice que había sido ciego? Estos no van a mentir. Los padres no nos tienen que mentir,
¿verdad? Porque si nos mienten va a haber repercusiones, o porque si no podemos decir este es. No, vamos a preguntarle a sus padres, porque los padres no podían o no iban a negar a su hijo, ¿verdad? En el verso 19 del capítulo 9 de Evangelio según San Juan, verso 19. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y aquí viene la respuesta de sus padres. Esta respuesta que van a dar los padres es una respuesta con mucho tacto, una respuesta pensada, una respuesta a conveniencia, pero una respuesta honesta. ¿De acuerdo? Dice, verso 20. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, que nació ciego. Y en el 21 dice, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Y esta parte dice, edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Fíjate nada más, es una respuesta válida también, así como la pregunta. Es una respuesta que dice, hey, no me digas, oye, yo sé que este es mi hijo. Sé que era ciego, ahora sé que ve, pero no sé cómo, ni quién, ni cómo, ni cuándo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no le preguntas a él? Él tiene edad para que te responda. Pregúntenle a él puede responder por sí mismo, ya está grandecito, ¿verdad? Qué bueno que estos padres no eran como algunos padres que mantienen a sus hijos y los protegen y los cuidan y todo. Pero cuando estos hijos son unos manganzones, ¿verdad? Ya están grandotes, ya se pueden defender por sí solos, pero no, ¿verdad? No pasa eso. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. He ahí la razón por la cual estos padres contestan como contestan. Posiblemente si los padres fueron beneficiados por las limosnas que recogía el hombre, no dice nada. Posiblemente si los padres ya no tenían nada que ver con el hijo porque pues lo abandonan o lo dejaron a su suerte, no sabemos. Sabemos que ellos aceptan que es su hijo, sabemos que ellos aceptan que era ciego, pero no saben ni cómo fue que recuperó la vista y tampoco saben todo. O sea, ellos ya sabían más o menos qué responder sin que se perjudicara ellos mismos, puesto que ellos asistían a las sinagogas, ¿sí? Eran personas que sabían de la palabra, o de la palabra, que escuchaban la palabra, ¿verdad? Luego en el 23 dice, por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Edad tiene, preguntadle a él. ¿Cuántas veces nosotros hemos aceptado la edad que tenemos, ¿sí? Y la responsabilidad que tenemos valga la redundancia, la responsabilidad de responder a nuestras acciones, a nuestros hechos, a nuestras circunstancias? Somos nosotros ya los que tenemos edad de responder. Dice la nota, los fariseos empezaron la interrogación a este hombre, pues creían que el milagro no podía ser de Dios, puesto que fue hecho en un sábado, en un día de reposo, quebrantando así, según ellos, sus normas. No podían aceptar eso. Mas la naturaleza del mismo milagro era extraordinaria. Dar vista a un ciego, por favor, ¿verdad? Pues muchos en la comunidad religiosa concluyeron que solo Dios podía hacer esa clase de milagros tan poderosos. Los fariseos entonces voltearon a los padres para encontrar una respuesta, pero los padres tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Entonces solo se concretaron a confirmar que tal hombre sí era su hijo y que nació ciego. Los fariseos tuvieron que regresar al hombre sanado para volver a preguntar quién lo sanó. Y aquí lo vamos a ver. Capítulo 9, verso 24. Evangelio según San Juan. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Y le dijeron, da gloria a Dios. Fíjate. Están diciéndole qué decir y cómo hacer. Que eso es lo típico de la religión. Una religión te va a mandar a decir lo que ellos quieren que tú digas. Una religión te va a mandar a hacer lo que ellos quieren que tú hagas. Una religión no te va a dar opción. Ellos van a decir, haz esto, se acabó. Exactamente lo que estos hombres religiosos están haciéndole al hombre. Dice, da gloria a Dios. No es que esté mal.
Dar gloria a Dios, obviamente, todo mundo tendríamos que darle gloria a Dios. Pero estamos hablando de este milagro específico, que sí fue hecho por milagro, por poder de Dios, con el Espíritu Santo, por medio de Jesús. Pero aquí dice, no queremos que digas tú que fue Jesús. No queremos que digas tú, oh, Jesús me sanó, hizo el milagro. No, no, no. Di que Dios te sanó. Recuerden, di que Dios te sanó. ¿Por qué? Porque Jesús había hecho ese milagro en día de reposo. Y en día de reposo no se hacen los milagros. Solamente Dios es capaz de hacerlo porque solamente Dios puede, ¿verdad? Él es el único que puede hacer lo que Él quiera en el día que Él quiera, como lo quiera. Cosa que no habían entendido que Jesús es precisamente ese Dios. Ahora dice, nosotros sabemos que este hombre es pecador. ¿Qué declaración tan más burda? Digo burda porque cuando una persona ya no tiene más argumento para defender un punto de vista, lo primero que viene es el insulto. Y decirte que eres un pecador es un insulto. Claro, es un insulto. Y más cuando este personaje llamado Jesús está haciendo las cosas en día de reposo. Tiene que ser pecador porque está en un día que no se debe de hacer las cosas. Pero la forma en que responde este hombre es una forma que nos deberíamos de aprender de esta forma de responder. Verso 25, capítulo 9. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Esta parte, este punto específico de este hombre, concreto en lo que es la respuesta, es a lo que nosotros llamamos testimonio. Tú como creyente, a lo mejor no te sabes toda la Biblia al derecho y al revés. Tú como creyente a lo mejor te acuerdas de que algo está escrito en la Biblia, pero no sabes dónde. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, no te acuerdas. Quizás no te sabes versos de memoria, quizás no te, deberíamos de memorizar la palabra, escribirla en nuestros corazones todos los días, memorizarla, leerla todos los días. Pero entendemos que desgraciadamente en estos tiempos hay muchas distracciones. ¿Entiendes? Muchas distracciones. Pero este hombre tiene un testimonio que nadie puede negárselo. Este hombre tiene un testimonio que no importa si estaba yo ciego antes, no importa si no sabía yo nada antes, no importa qué lo que pasó antes, ahora sé esta cosa. Yo no sé si él es pecador. No lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Ese es el testimonio de este hombre. Esa es la forma en cómo este hombre va a ganar a más personas y va a decirles, yo era ciego, ahora no soy ciego. Muchas de las veces así tendríamos que nosotros actuar. ¿Y qué hacemos? Le damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al asunto y no decimos nuestro testimonio. Es más, me atrevo a decir que muchos de los cristianos que se dicen cristianos no saben dar su testimonio. No pueden dar su testimonio porque nunca lo han practicado. Porque nunca se han sentado a ver realmente qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Sabes dar tu testimonio? Qué bueno. ¿No sabes dar tu testimonio? Aprende. Memorízatelo. Bueno, eso es también una tarea no nomás para la persona que está escuchando. Para mí también, obviamente. Todos tenemos que necesitamos entender cuál es nuestro testimonio. Estos fariseos intentaron hacer que el hombre sanado renunciara a Jesús como el autor del milagro, puesto que según los fariseos era hombre pecador, a lo cual el ex ciego no confirmó ni estuvo de acuerdo con ellos. Y esta parte es la más clara de toda este argumento, donde el hombre que fue ciego ahora no lo es. Dice, una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y seguro de sí mismo, y su testimonio lo reta y lo contradice. ¿Sí? El testimonio de este ciego contradice lo que esos hombres están diciendo. Reta a esos hombres que están religiosos, ¿sí? Pero dice, a ver, dime que no es cierto. Tú dime que no es cierto. Contradice mi testimonio. ¿Cómo tú sabes? Yo era ciego, ahora veo.
Y los ciegos, los ciegos, bueno, sí que prácticamente estaban ciegos. Los fariseos, los religiosos, no podían decir, no, pues tú no estabas ciego. Cuando mucha gente testigo de lo que este hombre era y lo que ahora es. Era ciego, ahora no es ciego. ¿Sí? Era borracho, vamos a ponerlo de esta forma, ya no era borracho. Era drogadicto, ya no era drogadicto. Era un despapalle, ahora ya no, ¿verdad? Era yo de lo peor, ahora ya no lo soy. Era yo un promiscuo, pero ahora ya no lo soy. Era yo un mal hablado, pero ahora ya no lo soy. Era yo un enojón, de todo me enojaba, de todo me... Era un energúmeno, ahora yo no lo soy. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Tu testimonio nadie puede refutarlo. Así de simple. Tu testimonio, nadie puede negar tu testimonio porque es tu testimonio, tu verdad. Tú sabes lo que fue, tú sabes lo que eras y tú sabes lo que Dios hizo por ti. Verso 26 del capítulo 9. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, esta es la segunda vez que responde, tercera vez que responde, ya os lo he dicho, no habéis y no lo habéis querido oír. Fíjate, este hombre con poco tiempo que tiene de ver físicamente, pero espiritualmente está mirando más todavía. Jesús no solamente le abrió los ojos físicos a este hombre, Jesús le abrió los ojos espirituales también. Dice, después de que le preguntan, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Exactamente lo que han hecho todo este tiempo. Todo este tiempo de todo el ministerio de Jesús. No han querido oír. Y le hace una pregunta, ¿por qué lo queréis oír otra vez? O sea, ese testimonio que te dijo, ¿quieres oírlo otra vez? Y le hace una pregunta que los calienta, que los enoja. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Esa pregunta que hace este hombre que era ciego y que ya no lo es, esa pregunta, ¿queréis vosotros haceros sus discípulos? Los puso a la orilla del río Bravo, yo creo, ¿verdad? Los puso como pepita en comal. En el verso 28 del capítulo 9 de Evangelio según San Juan, le responden estos religiosos. Bueno, lo injurian, dice, y le injuriaron, o sea, lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo. Ahora, ¿cómo lo injuriaron? ¿Qué le dijeron? Imagínate lo peor que te pueden decir. La peor grosería. Eres un hijo de Satanás. Eres un pecador. ¿Se acuerdan cómo acaban de ofender a Jesús cuando le dijeron, nosotros sabemos que ese hombre es pecador? Bueno, es una forma de injuriar, pero hoy en día sería muy diferente los injurios, ¿verdad? Hoy en día sería muy diferente las ofensas. Y dijeron, tú eres su discípulo. O sea, para ellos, el ser discípulo de Jesús era una ofensa. El ser discípulo de Jesús era un insulto. Imagínate nada más en qué manera de pensar están estas personas que cuando le dicen, tú eres su discípulo, es una forma de ofenderlo. En realidad, de verdad. O sea, ¿hasta dónde van a llegar estas personas? ¿Ya? ¿Hasta dónde llegan las personas? Demasiado lejos, diría yo. Pero nosotros, discípulos de Moisés somos. O sea, primero, anteriormente en el capítulo anterior, Jesús está hablando con estos discípulos y dice, no, nosotros somos hijos de Abraham. Descendencia de Abraham somos. Y Jesús le dice, ustedes son hijos del diablo. Y ahora este hombre le está diciendo, ¿quieren hacerse también discípulos de Jesús? Y para ofenderlo, porque se sienten ofendidos, les dicen, no, tú eres discípulo de Jesús, nosotros somos discípulos de Moisés. O sea, si ya habíamos dicho anteriormente en los capítulos anteriores, cuando Jesús está confrontándolo, dice, profetas tienen, a Moisés, Moisés los acusa a ustedes, Moisés los está acusando. En sus leyes, en sus estatutos. Moisés los está acusando también a ustedes, ¿verdad? En los capítulos anteriores que leímos. Verso 29 del capítulo 9. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, fíjate nomás, no sabemos de dónde sea. Y aquí esa parte, recálquenla ahí, que es también parte de lo que el profeta, en Deuteronomio capítulo 18, si no me equivoco, dicen, cuando estaban hablando en los capítulos anteriores, que el profeta
o la persona no iban a saber de dónde iba a venir. Y en uno de los capítulos estos mismos religiosos dicen, no, a este lo conocemos, este es hijo de José y de María y sus hermanos están aquí y todo eso. No, este no es. Pero aquí están declarando lo mismo que exactamente está diciendo en la profecía. Nosotros sabemos que Dios habla a Moisés. Pero respecto a ese, dice, no sabemos de dónde sea. Se cumple ahí precisamente lo que dice en Deuteronomio. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. ¡Wow! Esa parte es prácticamente una apertura de ojos espirituales para aquellos que están abiertos a esas palabras, a esos términos. Por favor, subrayen ahí en su Biblia. Respondió el hombre y les dijo, pues eso es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. ¡Pum! Una vez más el testimonio. Una vez más la escritura. O sea, ahí está. Ustedes no saben de dónde es. Pero a mí me abrió los ojos. Yo no sé si es pecador. Yo no sé si esto es... No. Una cosa sé. Que era yo ciego. Y ahora veo. El hombre sanado estaba ciego de nacimiento, pero los fariseos estaban cegados por su propio orgullo, celos y pecado. Es algo terrible creer que sabemos más que Dios, porque muestra que el orgullo está profundamente arraigado en nuestros corazones. Siempre debemos ser cuidadosos en reconocer la obra del Señor a nuestro alrededor, porque si rehusamos obedecerlo, también seremos enceguecidos por nuestro pecado y no podemos experimentar su presencia sin igual. Dice verso 31. Y sabemos que Dios oye a los pecadores. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Una vez más, estos religiosos están insistiendo que Dios no oye a los pecadores, que Jesús es un pecador, que esto y que el otro. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿sí? Este es el ciego hablando. A ese oye. Este hombre que era ciego, que ahora está mirando físicamente, no solamente está hablando cosas naturales, está hablando cosas más altas, de mayor nivel. Porque dice, sí, y sabemos, dice el hombre, que Dios no oye a los pecadores. Entonces, ¿cómo dices que Jesús es pecador? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. En esta parte, hay una parte donde está Juan capítulo 1, perdón, primera de Juan 3:22. Primera de Juan 3:22. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos y la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él, al Dios, ¿verdad? Aquí está Juan hablando, ¿verdad? Verso 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Y termina la respuesta del hombre que era ciego y que ahora ve. Ahí termina la respuesta. Pero no se quedan callados los hombres religiosos y responden. Verso 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Esa es la pregunta. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. O sea, como que no lo podían creer, no podían oír esas palabras del hombre, no podían aceptar. Pues si no aceptaron las palabras de Jesucristo, menos van a aceptar las palabras de este hombre que era ciego y que ahora ve. Aunque tenía un testimonio poderoso, aunque había sido un milagro grande, todavía no estaban aceptando esa parte, ¿verdad? No lo iban a aceptar. ¿Y qué hicieron? Fácil, lo expulsaron. ¿Sí? Porque era prácticamente lo que habían decidido. O sea, tú estás aceptando que este hombre no es pecador. Tú estás aceptando que este hombre escucha la palabra de Dios, que oye la voz de Dios, que hace la voluntad de Dios. Entonces eres su discípulo y aceptas que este es el Mesías. O sea, en la cabeza de estos hombres, eso es lo que estaba pasando. Y el hombre no le importó, ¿sí? Porque él ahora ve. En el verso 35 dice, Jesús oyó que le habían expulsado y hallándole le dijo, fíjate, Jesús oyó. Llegó a los oídos de Jesús que le habían expulsado y hallándole, o sea, buscó Jesús a este hombre y le dijo,
Punto número 1. Le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el hombre le respondió y él le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es, Señor, para que yo crea en él? Fíjate nada más. Voy a leerte una parte bien importante. Verso 33. Verso 36. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Hace la pregunta. En Romanos 10, 14 hay un verso. Dice, ¿cómo pues, dice la palabra, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Este es Pablo hablando a la iglesia de los romanos. Años antes de que Pablo llegara a Roma como el rockstar que era. Por cierto, llegó en cadenas. ¿Ya? Es una sátira, una forma de explicar. Y le escribe Pablo a los romanos, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esta es la tarea de la iglesia. Esta es la tarea de aquel que ha recibido el milagro, que ha sido abierto sus ojos. Y es ahora tiempo de trabajar, es ahora tiempo de mostrar a este hombre que abrió los ojos a este ciego, a este Jesús. Y le pregunta a Jesús primero, ¿crees? Y el hombre dice, pues, que yo creo, pues sí, yo creo, pero dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? O sea, no le está diciendo, no creo. Le está diciendo, quiero creer, pero ¿quién es? Le dijo Jesús, pues le has visto. ¿Cómo pudo haber dicho Jesús, le has visto, si no antes le hubiera sanado la vista? El que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. Ahí, en ese momento, en cuanto este hombre dijo, creo, Señor, y le adoró, en ese mismo momento es salvo esa persona. Se cumple la palabra. ¿Sí? Jesús supo que el hombre a quien él sanó se rehusó a negarlo. Cuando lo encuentra, le hace una pregunta espiritual. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? El hombre que había sido ciego, pero que ahora mira físicamente y ahora con ojos espirituales también, mira a Jesús como Dios y Mesías y lo adora frente a todos los que estaban presentes, tal como Nicodemo lo admiraba y aún más después de haber tenido un encuentro con Jesús. ¿Verdad? ¿Te acuerdas de Nicodemo capítulo 3? Este hombre en ese momento fue salvo. No fue salvo por el milagro que recibió, no. Fue salvo en el momento en que creyó en el Señor Jesús. Verso 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Fíjate la contrariedad de esta parte, ¿verdad? Parece como que, hey, yo estoy mirando, pero no miras. Estás mirando y no miras, dicen por ahí, ¿verdad? Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y fíjate la pregunta, y más que la pregunta, la respuesta que da Jesús. Estos hombres están ahí mirando a este hombre que está adorando a Jesucristo después de haber dicho, creo, Señor, y le adoró ahí enfrente de las personas, enfrente de todos los demás judíos que están en esa parte donde se lo encontró Jesús. Entonces los fariseos que estaban con él, al oír esto, de que los que vean no vean y los que no vean vean, ¿sí? O dice, ¿acaso nosotros también somos ciegos? O sea, hey, yo te estoy mirando, yo no estoy ciego. Entonces, ¿quiere decir que yo voy a estar ciego? No, es que no están entendiendo el concepto, ¿sí? Jesús le respondió y dijo, si fuerais ciegos, no tendrías pecados. Si fuerais ciegos, o sea, ignorantes, que no ves lo que estás haciendo, si fueras de esa forma, no tuvieras pecado. Mas ahora porque dices, o porque decís, vemos, ¿en qué forma dijeron vemos? Bien fácil, cuando dices, ¿a mí me estás diciendo ciego? O si ves a una persona flaquita y dices, ese está flaco. Y te dice el flaco,
Ah, ¿me estás diciendo flaco? O al revés, estás gordo. Ah, ¿me estás diciendo gordo? Obviamente, ¿verdad? Están mirando que están ciegos espirituales y dicen, y le preguntan, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Con esa pregunta están diciendo, yo no estoy ciego, yo veo. Y Jesús dice, entonces, si fuerais ciegos, no tendrías pecados. Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y el pecado va a permanecer hasta que abras los ojos espirituales y entiendas que la única salvación es por medio de Jesucristo. Mucho del mensaje que Jesús hasta este punto ha sido de gracia. Sí, mucho del mensaje que Jesús hasta este punto ha sido de gracia, se ha dado, ha sido de gracia y misericordia, que fue extendida por Dios en él. Hasta ahorita todos los mensajes que han dado es precisamente esto. Pero aquí nos enseña que fue enviado para que la gente decida por escogerlo a él. Sus declaraciones eran simplemente increíbles. La gente tenía que decidir. Los que ya tenían una idea religiosa siguen ciegos, mas los que admitan su ceguera espiritual y requieran sanidad eran milagrosamente sanados y recibían revelación de Dios en la persona de Jesús. Aquellos que aceptan que están en pecado, que aceptan que están ciegos, que no miran el camino, que no miran la luz. Dice, yo soy la luz, ¿verdad? Dice Jesús, yo soy la luz del mundo. La que se acaba de decir, yo soy la luz. Pues un ciego no mira luz. Jesús es la luz del mundo. No solamente la luz física que resplandece, sino la luz, esa vida, la vida que da Jesucristo. Yo soy la luz del mundo, Jesucristo les está diciendo. Y esa parte, ahí vamos a terminar el capítulo 9 reconociendo que sin Jesús no hay luz. Así de simple y sencillamente. Sin Jesús no hay luz. Gracias, bendito Padre. Te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria. Sé con nosotros. Ilumínanos, Señor. Abre nuestros ojos espirituales. Queremos que esta ceguera se nos quite. Para honra y gloria tuya te lo pedimos. Amén. Muchas gracias.